Muy buenas tardes, amigos. Este día es un poco especial porque vamos a intentar hacer un poco de panuchos de huevo duro tradicionales en Yucatán, y tenemos dos ingredientes principales para lo que es el panucho. Después vamos a hablar sobre lo que lleva después de haberse frito. Entonces tenemos masa y frijoles. La masa le tenemos que poner un poquito de sal para que tenga un gusto. Entonces vamos a ponerle un poquito de sal. Muy bien, entonces vamos a tener que mezclarlo para que así la sal se impregne en toda la masa, y de esta manera vamos a hacer nuestras tortillas. Ahorita también vamos a hacer las tortillas en la sartén. No tengo comal, pero en la sartén se puede hacer. Ahora vamos a hacer la masa. La masa ya está mezclada. Hacemos unas bolitas. Yo puedo hacer de este tamaño y lo aplastamos con esta maquinita porque no sé hacerlo así como lo hace mi mamá. Entonces ya aquí tenemos nuestra sartén, ya está previamente lavado y se está secando para que así podamos colocar nuestras tortillas. Entonces hacemos las bolitas para que así sea casi uniforme el tamaño de nuestros panuchos, de nuestras tortillas primero. Entonces, si ya está seco, lo colocamos. Como me da miedo a quemarme, yo uso una espátula para mover las tortillas. Muy bien, entonces ya tenemos nuestras tortillitas y lo vamos así colocando en la sartén. Bien, entonces ya tenemos nuestras tortillas aquí, nada más que a mí me cuesta trabajo, mejor lo hago así. Después de que yo viro la tortilla, ya se puede despegar. Tenemos que ver que ya se pueda despegar de la sartén. Le hago unos aplastaditos para que así se vaya cociendo mucho mejor. Ahorita vamos a tener que hacer que salga el hoyuelo, o sea que el hoyuelo es el aire que tiene la tortilla. Ahorita vamos a ver que salga uno de estos hoyuelos. Entonces lo que hacemos es aplastarlo para que salga el globito del hoyuelo. Lo viro una vez más y ya debe estar saliendo. Entonces estamos buscando que haya un hoyuelito. A veces no sale, pero debe de salir. Ahí está. Nos damos cuenta, esta tortilla tiene un globito de aire que se va desinflando porque está suave. Ahí está acá. Ahorita vamos a tener que romper aquí. En el medio, ¿verdad? Ajá. Mientras tanto hay que poner uno más. Una tortillita más.
caben 3 en realidad. Tal vez 4. El problema que yo tengo es cuando saco la tortilla tengo que hacerle el hoyuelo. ¿Por qué? Tengo que cortarla para que yo pueda meter después el frijolito. Ok. Se me cayó, pero no está sucio. Entonces debo romper esto para que yo pueda colocar ahí el frijolito. Después me das cómo se hace el hueco. Yo lo hago con cuchillo porque mi mamá lo hace ¿A mano? a mano. Pero es más tecnológico. Le soplo para que entre un poco de aire y se seque. Ya está, pausa. Ahorita voy a decir. Y así es como queda este hoyuelito. A ver, mirad. ¿Así vieron? Aquí. Bien, entonces lo que hacemos ahorita es de que ya tenemos la tortilla fría y le vamos a meter el frijol. Este frijolito puede ser cocinado en casa. En el caso mío no lo cociné en la casa, sino que se compró en la tienda frijoles refritos y es lo mismo en realidad. Entonces lo que hacemos es abrir un poco así el hoyuelo y tenemos nuestro frijolito y lo metemos para que haya suficiente hasta el fondo y después lo vamos aplastando. A ver, lo vamos aplastando para que el frijolito vaya en todos los rincones de la tortilla. Tenemos más y agarramos un poquito de frijol. Muéstralo. Y lo hacemos así. No importa si no se mezcla todo. Así de esta manera lo vamos a ver. Miren, ya tenemos un poco de frijol. En realidad el hoyuelo no es en toda la tortilla. Qué bueno que lo fuera, pero no lo es. Entonces lo que hacemos es meterle el frijolito. Si no cabe la cuchara, se abre un poquito más para que pueda caber. Sí. Ahí está. Lo estás grabando, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos a Lolbe, que ella es el equipo de tradiciones yucatecas. Y esta es una tradición yucateca. Sí, soy la niña. Hola. Los panuchos son como el bocadillo especial de muchos acontecimientos en Yucatán. Aunque hay comidas establecidas cuando hay algún evento como bodas, 15 años y otros. Pero el panucho es muy especial. Quiero que miren una cosa. Y cuando vean el panuchito, si quieren ver que esté todo bastante bien, mirad cómo queda. Depende del hueco de cómo es, pues así podéis ver si está totalmente lleno, ¿verdad? Sí. Uy, está caliente. Está calientito. Debemos esperar que se seque, pero en este caso lo podemos hacer así. ¿Está limpia tus manos, Lolbe? Sí. Lavadas antes de grabar. Muy bien. Grabando con una mano y con la otra.
Entonces tenemos estos se te tortillas. Muy bien, pues entonces ya seguimos con la segunda parte, que es freír. Aquí ya tenemos el huevo duro, está recién pelado, y tenemos cebolla con tomate remojado en jugo de naranja con sal. Entonces esto es lo que debe llevar nuestro panucho. El aceite ya está caliente, entonces tenemos nuestros panuchitos ya aquí hechos, y lo que hacemos es agarrar nuestro panucho y lo vamos a freír. Primero lo freímos así un poco, y antes de que me queme pues tengo que voltearlo, ¿verdad? Muy bien, entonces con una cucharita voy a agarrar una cuchara seca y vamos a moverle que el aceite lo cueza. Hay que echarle aceitito para que se vaya cociendo. Es un panucho que debe ser tostadito. Entonces tenemos el segundo panuchito. Hay que freírlo así y después se voltea. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, el panucho va a tener grietas aquí en este lado porque no está remojado en el aceite. Este sartén es lo bastante grande como para soportar hasta 3 panuchos. Vamos a meter uno más. De esta manera tenemos nuestros panuchitos. Otro día vamos a hacer salbutes de chilmole. Es lo que le gusta a mi esposa, entonces hay que hacerlo para que ella disfrute sus salbutes de chilmole. De esta manera estamos haciendo nuestros panuchitos. Es con bastantito aceite, pero hay que colar el aceite. Hay que hacer que todo el aceite que se pueda salir se salga. Muy bien, entonces nuestros panuchos. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestros panuchitos friéndose. Tienes que arrimarte para que no te vayas a quemar. Sí, porque te quiero el dedito saltando chispita. Aquí ve. A ver. Vamos a ver qué. ¿Vieron? ¿Qué le hace? Aquí, mira. Ahí es donde me quema. Pues lo que hacemos es que ya está listo. Podemos virarlo un poquito, que se cueza esa parte donde está el frijolito. Hay que tener un poco de cuidado porque el frijolito empieza a salirse y empieza a reventar. Muy bien. Es la que me quemó. Ya quemó al volver. Ya sabes que es el oficio de freír panuchos. Les voy a contar un pequeño dato de mí. Y es que yo amo esos huevitos, solo que la yema no me gusta. Porque es como polvo, entonces no me gusta. Muy bien, entonces pero sí está rico. Vamos a la segunda parte. Y les recomiendo comer este huevito con sal, porque está delicioso. Está demasiado rico. Aunque lo prefiero así normal. O sea, no con cáscara, o sea, ya, ¿cómo se dice? Ya cocinadito. Muy bien, pues ahorita ya tenemos aquí todas las cosas que lleva nuestro panucho casero. Esta es la forma en que lo hacemos y
y es un poco diferente a como muchas personas lo hacen, o incluso los cocineros tradicionales o los cocineros famosos. Pero de esta manera lo hacemos aquí en mi casa. Tenemos lechuga romanita para ponerle como base sobre la tortilla, y también el huevo duro. Huevo se dice he en maya. He. No me sale. He. Y aquí Lucy está preparándolos para que lo comamos en familia. Luego le ponemos el tomate y la cebolla ya con el caldo del el jugo de la naranja, y miren cómo está quedando, muy hermoso, muy presentable. Entonces ahora sí, a comerlo. A ver, Lolbe va a probar un panucho. Córtalo. Está durito, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tal con Lolbe? Muy bien. Soy una serpiente. Soy una serpiente. Así estamos probando los panuchos de la casa. Panuchos que yo hice y ya puedo salir a vender. Perdónenme, es que estás diciendo que era una serpiente por la lechuga. Muchas gracias, y pues no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Estamos queriendo que lleguemos a los 1000 suscriptores y solamente de ustedes depende. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.